Hace más de un siglo, un joven científico italiano bajó de un barco con una valija llena de bacterias y un sueño: hacer ciencia en Argentina. Ese joven era Silvio Desi, que eligió este país cuando podía haber desarrollado su carrera en cualquier parte de Europa y terminó dejando aquí una huella enorme en medicina, en producción de vacunas y también, por supuesto, en la formación de científicos y de científicas en nuestro país. Sin embargo, su nombre quedó prácticamente olvidado. Por eso queremos reconstruir esa historia que tiene tanto que ver con nosotros y preguntarnos qué nos dice sobre ese país que fuimos y sobre ese país que también queremos ser. Estamos en comunicación con Ricardo Desi. Él es economista, es director en Citibank y es además el bisnieto de este célebre médico y científico italiano Silvio Desi. Gracias, Ricardo, por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Muchas gracias a ustedes por entrevistarme. Déjame recordarte que quizá de lo que más orgulloso estoy es que soy profesor en dos universidades, además, en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Torcuato Di Tella, siguiendo un poco el legado, el mandato familiar, digamos. Totalmente, está sumamente unido y vinculado, ¿no?, a la educación pública, a la historia de la familia. Claro, Silvio, digamos, mi bisabuelo, fue, digamos, uno de los precursores de la educación de avanzada, digamos, ¿no? Es decir, a él lo contrata la Universidad de Buenos Aires, ¿viste? En 1902 para que construya el laboratorio central del Hospital de Clínicas, porque en esa época recién se iniciaban los estudios de microscopía, es decir, con el uso de los microscopios para el estudio de las bacterias. Y él creó ahí en lo que es hoy el Hospital de Clínicas, todo lo que es el laboratorio central, lo mismo hizo en el Hospital Italiano. Y bueno, es decir, ahí ya nace su vínculo con todo lo que es la educación pública y de excelencia, porque hay que entender que por esos laboratorios de la Facultad de Medicina por la Universidad de Buenos Aires pasaron los únicos 3 premios Nobel que tiene toda América Latina en ciencias. Porque hay otro premio Nobel en literatura, qué sé yo, como Octavio Paz en México, o Vargas Llosa en Perú, o Mistral en Chile. Pero premio Nobel en ciencia en toda América Latina, en ciencias duras, hay solamente 3 y los 3 son argentinos y los 3 graduados en la universidad pública. Y muchos, Milton, Leloir y Hussein, Ujú. y todos pasaron por la Facultad de Medicina de Buenos Aires, eh, por esos laboratorios para hacer investigación científica. Así que sí, estamos muy orgullosos todos como familia, ¿no? Ujú, ujú. Eh, Comenzando, digamos, por este comienzo del joven que viene, decide dejar Italia y viene a Sí, sí. nuestro país. ¿Cómo reconstruiste esa historia? ¿Por qué elige Silvio Argentina? Bueno, es curioso. Elige Argentina porque gana un concurso. Es decir, en esa época habían habido epidemias diversas en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina, y de vuelta la medicina era muy incipiente, y entonces el factor escaso de ese momento, que usualmente siempre lo es, el talento, el capital humano muy, muy sofisticado, siempre lo es, pero digamos, en esa época era aún peor porque Europa, que era lo más avanzado hasta entonces, es un pueblo guerrero, digamos, y Ujú. se venía la Primera Guerra Mundial y venía de distintas guerras. Entonces, prácticamente toda esa superactividad científica y de avanzada en medicina liderada por Europa, con los años y gobiernos, a ver, autocráticos, no quiero hablar de política, digamos, pero bueno, todo lo que llevó a la Primera Guerra Mundial, orientaban la investigación en temas más de medicina para curar infecciones y enfermedades de guerra. Y en los países, gracias a Dios, como el nuestro, usualmente de paz, y otras naciones que estaban prosperando mucho, que pensá que en esos años también se hizo el primer subterráneo de todo Hispanoamérica. Mm. Inclusive antes que los subterráneos en Madrid se hicieron los subterráneos en Buenos Aires. Es decir,
Argentina era un país pujante, con mucha inmigración, y tenía una vocación científica. Entonces, acá había oportunidades y allá, digamos, la medicina estaba siendo como más orientada a temas de guerra, la emergentología o simplemente curar infecciones de la guerra o de la hambruna. Y se vino acá porque acá estaba la frontera del conocimiento en expansión, en plena expansión. Y él gana un concurso, mira qué interesante, gana un concurso, la provincia de Buenos Aires, un gobernador de entonces, ya Guillermo Daondo, hace un concurso para tener científicos europeos a investigar acá. Y ahí crean es decir, crean lo que hoy se llamaría el Ministerio de Salud, digamos, ¿no? Que se llama Instituto de Higiene Experimental, era el nombre en 1898 cuando viene él, hace 128 años, y habían traído antes un profesor, el jefe de cátedra, el bisabuelo, digamos, Ferruccio Mercanti, que era también un médico investigador muy bueno. Y lo trae a Silvio como especie de mano derecha, con 28, 29 años. Silvio era un médico brillante, Silvio decía, un médico brillante en Turín y en Florencia, investigando estos problemas que había acá, que era la fiebre tifoidea o el tifo. Y Silvio había estado investigando en eso y lo traen. Lo interesante es que cuando lo traen, era la época de Argentina, importaba científicos, insisto, digamos, ahí estuvieron las semillas de por qué después fuimos el único país de América Latina con premio Nobel en medicina. Pero ese fue el espíritu fue el de poner su conocimiento en expandir la frontera del conocimiento de forma más libre y experimental con las nuevas enfermedades que estaban apareciendo en América, en lugar de ponerse a trabajar en soluciones más cortoplacistas como la emergentología o las enfermedades de guerra. Ese era un poco el espíritu, por lo menos por lo que me han ido contando y hemos leído en la familia. Y después, cuando llegó el momento del Instituto Biológico, que de hecho se instaló aquí en Florencio Varela, ¿cómo fue esa historia y por qué? Esa historia es interesante. Yo vivo en Florencio Varela, si yo soy quinta o sexta generación, a ver, yo soy cuarta generación, mis hijos están acá, es decir, Florencio Varela tiene varias explicaciones. La primera, en ese momento, la comunicación era el ferrocarril, digamos, no había ómnibus, digamos, el tránsito automotor recién se iniciaba. Entonces, las ciudades, las economías del urbanismo se desarrollaban acompañando la extensión del ferrocarril. Y el ferrocarril nuestro, que era el ferrocarril Sud, en ese entonces, hoy el ferrocarril Roca, digamos, conectaba La Plata y Buenos Aires y era el gran canal de comunicación entre La Plata y Buenos Aires, que era las únicas dos ciudades con facultad de medicina en ese entonces. Ahora tenés muchas universidades privadas y han aparecido 100 años después, pero en ese entonces eran los únicos dos lugares donde dominaba el saber y podían tener interacciones los científicos para interactuar compartiendo sus experimentos, digamos, ¿no? Sus investigaciones. Y Florencio Varela estaba en el medio. Esa fue una de las primeras razones, es decir, una cosa, estaba en plena expansión, todo esto era todo campo, entonces ¿por qué no sé, por qué no armamos el Instituto Biológico Argentino, que la sede, digamos, ¿dónde se arma el laboratorio? Entonces tenía que estar cerca, equidistante, si querés, de los dos centros del saber del momento, que era la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata y su Facultad de Medicina. Y además también es cierto que acá las tierras eran baratas, porque Varela estaba muy poco habitado, y además eran tierras muy fértiles. Mirá qué interesante esto. Ellos criaban animales, que era como se hacía la investigación, creo que todavía hoy se sigue haciendo algo de investigación, digamos, pero en ese entonces era toda la investigación con sueros, con animales, y el tema se plantaban distintas especies, distintos experimentos vegetales para ir haciendo las distintas pruebas que hacía, para lo cual necesitaba un gran terreno, que es el terreno que todavía sigue funcionando. Esto es una maravilla en la Argentina, yo creo que no hay emprendimiento que haya durado más de 100 años. Sin embargo, el Instituto Biológico sigue hoy en día a cargo de una familia, la familia Rodríguez, que se hizo cargo hace décadas, pero digamos, sigue funcionando ahí sobre la avenida Novak y la calle Silvio Desi, que está frente a la cerca ahí de la cancha del Defensa, digamos, ¿no? Así que Florencio Varela fue uno de los, mirá qué interesante, Florencio Varela fue uno de los primeros lugares en la Argentina
donde se hizo investigación científica y médica, en los primeros lugares en la pujante Argentina a principios del siglo XX. Varela nació como cuna de investigación, a diferencia de otros distritos de la zona, que válido también, digamos, pero que tuvieron, alguna vez me lo dijo esto el doctor Mario Lozano, un amigo, un gran científico también, me dijo, mira, Varela con el instituto crece a la vera de la ciencia, crece, porque eso trajo muchos inmigrantes armenios e italianos que venían a trabajar al instituto, porque era como si fuera una fábrica hoy, digamos, una gran fábrica automotriz que empleaba mucha gente por entonces. Y hay mucha familia de Varela que su abuelo y bisabuelo vinieron a trabajar ahí. Porque en esa época, claro, él hablaba italiano, no hablaba bien español, bueno. Ese fue poco el origen, pero esa, a diferencia que yo, de Berazategui, de Quilmes, de Avellaneda, que nacieron como distritos más industriales, Lorenzo Varela por eso tiene tanto verde y tiene tan pocos galpones abandonados, como uno puede observar en Berazategui o en Avellaneda, digamos, después fue más prosperidad para el tema laboral. Florencio Varela tiene un origen verde por eso, porque tuvo un origen más vinculado a la cuestión científica y rural que la industrial. Sí, realmente es interesante pensarlo así, como Varela, como el inicio, ¿no? De mucha trayectoria científica, de investigación y también esto de medicina aplicada incluso, ¿no? Porque si hablamos de Silvio Desi, hablamos también de lo que es, lo que son las vacunas. ¿Qué significaba producir vacunas hace más de 100 años? Es una muy buena pregunta. Tenemos que entender que en esa época hacer vacunas era el desafío de lo que es hoy la inteligencia artificial, no sé, lanzar satélites o cohetes al espacio. Es decir, hay que entender que en esa época era lo más avanzado, ¿no? Es decir, y el tema de un poco lo que te comentaba, ¿no? Es decir, ¿qué pasó? Porque también cómo surge, vos fijate que siempre hay una visión estratégica. ¿Y por qué es importante el Estado en estas visiones y estrategias? Son las que lideran los grandes cambios, digamos, el rol de las universidades públicas, ¿no? Es decir, ¿por qué se fomenta todo esto? Porque habían empezado, como pasa siempre, la guerra hace escasos a los recursos, a los factores se tornan muy escasos, ¿no? Es decir, hoy en día lo estamos viendo con el petróleo, con los costos de la energía. En aquel entonces, Europa, un pueblo muy guerrero, muy belicoso, que siempre guerra en guerra y estaba entrando en la Primera Guerra Mundial, empezaron a ¿qué pasaba? Claro, todo lo que era producción de vacunas, todo lo que era producción de medicina, digamos, se destinaba, la acumulaban los estados europeos para las distintas guerras, digamos, para sus soldados, para las hambrunas, para otros costos colaterales que tiene la guerra, como las distintas infecciones, la falta de higiene urbana. Bueno, la guerra no son solo las balas el problema, son muchos problemas, y además el aumento de los precios de los factores se hacen escasos. En esa época que se había hecho muy escaso, lo que eran las vacunas y las medicinas, entonces los laboratorios privados empezaron a enfocarse en donde había más demanda y mayores precios, y las investigaciones científicas también, porque eran los mismos, la política, que era la que llevaba a los países a la guerra, era también la que dirigía las investigaciones públicas. Entonces, en esa época había empezado a escasear, eran los grandes exportadores, y así nace un poco el instituto como una especie de sustitución de importaciones de antibióticos y de vacunas para la Argentina y para la región, ¿no? De hecho, después creo que se llegó a exportar. De hecho, después, cuando él hace el antibacter, mira qué interesante, ¿no? Cuando él hace el antibacter, claro, después empezaron los europeos a comprárselo 1914, 1915, por el tema de las infecciones de los pobres soldados, digamos, imagínate hace 100 años lo que sería eso. Y entonces lo interesante del antibacter es que, claro, él era un científico silencioso, no era un científico, tampoco estaba sponsoreado por las grandes fundaciones del momento que acompañaban estas cosas, ¿no? Es decir, Silvio, digamos, descubre lo que llama el antibacter, y ese año el premio Nobel de Medicina lo gana un biólogo francés que se llama Alexis Carrel, pero tenía el apoyo de la Fundación Rockefeller de Nueva York, ¿no? Que fue por el método,
digamos, por un método para el tratamiento de heridas infectadas por medio de una solución de hipoclorito. Esa solución, que según la revista La Medicina Argentina, en 1928, dice, esa solución de la producía ya hacía algunos años, con el nombre de Activate en los laboratorios de Florencio Varela. Está escrito en la revista, yo tengo la revista, después un día si querés te mando las. Pero bueno, es así, digamos, en esa, un poco como me preguntabas vos, el hecho de producir vacunas y empezar a exportarlas en ese entonces, un poco como yo te decía al principio, Silvio se ve que era una persona extremadamente talentosa, está claro, pero además una ambición importante, digamos, con ese fuego sagrado que tienen los que empujan, empujan, empujan y no se rinden. Bueno, él quería innovar, él quería aumentar, expandir la frontera del conocimiento y gracias a Dios que lo hizo acá en Argentina, ¿no? De vuelta, insisto, no sé cuán directo o indirecto fue el efecto, pero no tengo ninguna duda que atrás de las huellas de Silvio Desi pasaron los 3 premios Nobel en medicina que tanto nos enorgullecen, ¿no? Surgido de la educación pública. Ricardo, eso te quería preguntar. ¿Qué imaginás vos que es el legado más importante de Silvio para la medicina de nuestro país? Mira, varios, porque es interesante lo que dejó Silvio. Silvio, creo que Silvio lo que demostró es que ¿qué tiene la ciencia? La ciencia a veces es muy cruel e ingrata intertemporalmente hablando, ¿no? Es decir, vos, imagínate un científico que investiga, 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 investiga. Capaz que tarda años en descubrir algo. Ese descubrimiento lo tiene que probar, probar, probar. Después lo tienen que divulgar, después esa divulgación tiene que ser aceptada, como en como en todo, como en el fútbol, con los economistas, con los concertistas, los músicos o los médicos, hay egos y hay competencias, y estos ambientes de investigación, que son privilegiados, pues también existen. Con lo cual, además, después tiene que ser aceptada por la comunidad científica. Es decir, lo que tiene como legado, yo diría, lo que tiene es, hay que cultivar esa transferencia intertemporal del mérito. Es un poco lo que hacemos los docentes. Eso fue lo que dejó a su familia y yo creo que como algo de la sociedad, ¿no? Es decir, cuando vos vas a la universidad, yo voy los jueves de 7 a 9, 10 de la noche, a veces salgo tarde allá, me tengo que venir hasta Varela, digo, ¿qué hago acá? Más de un jueves de niebla y frío, es decir, estoy educando gente que nunca más voy a ver en mi vida, y yo me acuerdo de mi abuelo, de mis abuelos, ¿no? De eso de decir, bueno, vos educás gente, porque esa gente probablemente educa a tus hijos y esos otros educarán a tus nietos. Es decir, hay una transferencia de generosidad, de virtuosismo, aquellos que tuvimos la suerte de ligar, heredar algo de talento, creo que tenemos alguna, no digo obligación porque suena feo, pero sí alguna mayor responsabilidad, si querés, por compartir un poco ese talento, distribuirlo, sembrarlo para que haya justicia. Es decir, lo que soluciona el problema de la pobreza no son los subsidios, ni lo hemos visto a lo largo de décadas acá en Argentina, es la educación. Entonces, vos tenés que 63% de chicos pobres inaceptables, 60, 50. Entonces, yo creo que eso se va a resolver con educación y eso requiere paciencia. El otro problema que tiene la ciencia es ese. La ciencia te enseña a trabajar la paciencia, la tolerancia, la esperanza. La esperanza de estar trabajando en algo que puede llegar a caer en la nada misma, en el total irreconocimiento, o no, pero puede llegar en unos años a generar beneficios y una mejor calidad de vida a un montón de personas. Creo que eso es lo que tiene la ciencia, digamos, ¿no? El reconocimiento intertemporal y la importancia de que a veces los beneficios no son inmediatos ni cortoplacistas, como puede ser una inversión financiera, un plazo fijo, sino que a veces la educación y la ciencia tienen sus retornos en el tiempo, pero son extremadamente positivos y derraman para todo. Ricardo, pensaba en esto con lo que coincido, ¿no? La importancia que tiene la educación de todos los niveles para los pueblos y más para el nuestro, que siempre es bastante ambicioso. Y este legado de ciencia que estamos descubriendo también con la historia de Silvio. ¿Vos ves posible que en la actualidad suceda una historia así, que venga una historia de ciencia, digo, de un científico con ese mismo fuego, como mencionabas, que logre generar todo un camino para generaciones venideras? ¿Ves las condiciones como para eso?
muy buen punto, y te voy a invitar, te voy a sugerir tu próxima entrevista. Capaz que ya lo conocen, amigo mío y compañeros de primaria, también un tipo brillante, ya Gustavo Romanelli, que es doctor en química, es investigador superior del CONICET. El CONICET tiene becados miles de personas. ¿Cuál es el máximo grado de esa situación de un becario? Ser investigador superior. Bueno, no se llegan a 100. Uno, también lo tenemos acá en Varela, es doctor en química, es profesor en la Universidad de La Plata, hace investigaciones. Así que no puedo decirte que no, con Pablito Romanelli viviendo acá a 3 cuadras de mi casa, también acá en Varela, estudiamos juntos acá en Varela en la primaria. Es decir, yo creo que, yo creo que sí, pero más que mérito de los gobiernos o esperar méritos de la política en estos temas, poco pasaba en Europa. Es decir, eso fue lo que pasó en Europa. Es decir, todo lo que era, cómo surge Silvio y por qué se vino a investigar acá, que le facilitaba todo. Fíjate qué interesante, cuando llega Silvio acá a La Plata, más allá de que se olvidaron de ir a buscarlo a Constitución, el tipo no sabía dónde estaba parado sin hablar una palabra de español en ese banco de Plaza en Constitución, cuando llega el barco con el maletín ese de acero y las bacterias, todos los bichos ahí adentro, digamos, en todo ensayo. Cuando llega Silvio, como no habían terminado de armar las oficinas y los laboratorios, el gobernador, como en un acto como de vergüenza, le cede la casa, y Silvio investigó al principio en la casa del gobernador. Hay una revista de La Plata, después si te interesa la busco y te mando una copia, que decía científico en la casa del gobernador, y contaba eso, que el gobernador, como se había comprometido, pensaba que estos tipos estaban viajando un mes, de Italia, es decir, era como ahora ir a otro planeta, digamos. Cuando llegó, no estaban terminados los edificios que había prometido, el gobernador cedió su casa para investigar. ¿A qué voy con esto? A que esto depende en parte del compromiso de la política. Pero también es cierto que eso trajo a Silvio para acá, porque no digo la política despectivamente, ¿no? También hay que entender al que está manejando un país, tienen guerra, esas cosas, pero prácticamente yo creo que depende más de ser generoso con las mentes brillantes y el reconocimiento de la comunidad, más que del cheque que te pueda firmar un político, que si bien es condición necesaria, no me parece condición suficiente. Es decir, que hay países vecinos que están desarrollando estas cosas, que generan grandes subsidios. Es decir, Brasil, Chile, México, hay países que destinan fortuna de presupuesto para el desarrollo de la ciencia y no han ganado un premio. Yo creo que hay un tema, yo creo que sí es posible, yo creo que el espíritu sigue vivo en la universidad. Yo hace más de 30 años que doy clase en la Universidad de La Plata, pues alguna vez yo tuve suerte, digamos, y viajé por todo el mundo y aprendí mucho de los mercados de capitales en Singapur, en Dubái, todo esos lugares. Y entonces los mismos profesores que habían formado a mí, que algunos de ellos habían estudiado en Harvard, en Oxford, en el Reino Unido, doctorados en Oxford, o en Harvard, o en Yale, o en Chicago, ¿viste? Es decir, en California, Los Ángeles. Yo tuve una universidad que si te vas al exterior, tenés que pagar $100.000 por año para tener ese tipo de profesores. Yo la tuve gratis. ¿Entendés? Me la pagó También alguien podría decir, bueno, vos sos bisnieto de científico, tu abuelo, no importa. Es decir, acá el tema es que eso yo lo logré, y mis hermanos, que también son todos profesionales, tengo un hermano también médico, es decir, que se llama Silvio Desi casualmente, No. pero o no, diría un psicólogo, pero bueno, la cuestión es que yo creo en eso, yo creo que sí hay lugar, pero más por una cuestión de que en la Argentina tenemos ese orgullo y ese amor por la ciencia, más que por el cheque que pueda firmar el político de turno, digamos, de vuelta, hasta como pasó en Europa. Viste, las investigaciones se van orientando en función y no quiero sonar despectivo, en función de la necesidad del corto plazo. Entonces, eso, yo creo que sí hay lugar, y te invito a que entrevistes a Gustavo Romanelli, después si querés te paso contacto, que es un investigador, de vuelta, es investigador superior del CONICET, si tiene el máximo grado dentro de los investigadores del CONICET, es también un orgullo varelense, y vive acá a 2 cuadras de mi casa, así que te invito a que lo llames, y él te va a contar un poco cómo está la investigación hoy, porque él actualmente se dedica a la investigación y es formador de
de nuevos investigadores. Ujú, ujú. Sí, me encanta la propuesta. Ya te tomo la palabra, Ricardo, entonces. Bueno, te agradezco mucho por contarnos esta historia. La verdad es que creo que cada tanto tenemos que tener esta charla, ¿no? Como Bueno, para que no pase desapercibida la historia de Silvio Desi. Pensaba en esto, y con esto ya nos despedimos, pero esto de la calle que se llama Silvio Desi, la escuela que se sí, llama Silvio Desi, ¿no? Todas sí. las cosas La que primera hay. escuela pública de Varela, de secundario, ¿no? Exactamente. Primaria hubo, pero por eso es la escuela media uno, eh, que se llama Silvio, sí, que lamentablemente está justo en un terreno que no es de la familia hace muchos años, pero está ese caserón donde habitaba Silvio acá en Varela y que está medio derruido, pero bueno, sí, sí, la escuela, y yo sé que ahora la Universidad Javier también, uno de los Hay un pabellones se llama, edificio. Ujú, por eso, lleva el nombre del abuelo, así que estamos muy contentos con eso nosotros, porque como todo, viste, a veces vos vivís en una calle y decís, qué sé yo, ¿quién era Pedro Bourello? ujú. Bueno, a veces son nombres que, viste, puede parecer que se diluye en el olvido del tiempo, eso mantiene vivo las personas que hicieron grande a nuestro pueblo, digamos, y fundamentalmente a lo que es nuestra ciudad, ¿no? Ujú, ujú. Nosotros estamos muy orgullosos de él. Y vos fijate qué interesante, porque Silvio en esa época era socialista y ateo, que era un poco los tipos inteligentes, era lo que mandaba. Sin Ujú. embargo, él tuvo un nieto cura, mi tío Armando, el padre Armando Desi, que es sacerdote, que fue, mirá qué curioso, fue director del seminario, es decir, él fue el director del seminario donde se formaban sacerdotes. Es decir, todos tenemos algún vínculo con la educación, mi viejo también era maestro, era profesor, fue profesor muchos años en la media uno y en el industrial. Mi tía Susana es ingeniera, fue vicedecana de la Facultad de Agronomía creo que en la Universidad de Lomas y en La Plata. Es curioso ver cómo ese gen aparece una y Ujú. otra vez a través de, de los descendientes, ¿no? Ese amor por la educación y bueno, sí, cuando quieras volvemos a tener la charla. Ta- Otra persona para entrevistar, el padre Armando Desi, que fue muchos años director del seminario y fue también, eh, creo que se llama canciller, y tuvo un rol muy importante en la iglesia de Novak, en el obispado de Quilmes. Y también es interesante entrevistar cómo es la educación dentro del catolicismo, Ujú. ¿no? Es decir, cosas tan complejas como teología, filosofía, historia de la iglesia, y yo charlo mucho con él, él ya tiene 86 años. Eh, pero también hay mucha gente acá de Varela desconocida, que hizo mucho por la ciencia y por transmitir conocimiento a los demás, que merecen que sean entrevistados en este tan buen programa. Usted, me doy cuenta por las preguntas que hacen, sofisticadas, digamos, y orientadas a la cuestión de la divulgación científica y más importante quizá aún a trabajar el orgullo de nuestra ciudad, ¿no? A Mm. veces tan golpeada, como todo el Gran Buenos Aires, viste, tanta gente que nos asocia a lugares inhóspitos. Y, Ujú. bueno, nosotros también tenemos nuestra historia para estar orgullosos y está muy bien que la conté. Tal cual. Vos lo dijiste todo, Ricardo. Muchísimas gracias por la Bueno, charla. Es muy alentador también poder conocer el legado de tu familia y ver cómo es parte también de todo nuestro pueblo. Así que te agradecemos la comunicación. no, gracias a ustedes. Y sí, para los chicos jóvenes no hay que rendirse nunca, hay que confiar en uno mismo hasta el final. Nunca, podemos perder, pero nunca rendirnos. Excelente mensaje. Gracias, Ricardo. Te mando un beso. Un beso. Ricardo Desi es economista, director del Citibank, es docente universitario y por supuesto es bisnieto del célebre médico y científico italiano Silvio Desi.